Aquí hay personas que han sobrevivido milagrosamente a lo imposible. Las imágenes que ves aquí fueron grabadas por la cámara de vigilancia de un aparcamiento en el distrito de Al Raqqa, en la ciudad de Al Khobar, en Arabia Saudita, el 18 de octubre de 2020. El hombre estaba bajando las escaleras para llegar a su coche, que estaba aparcado en el nivel inferior del aparcamiento, cuando de repente se produjo un enorme desprendimiento y el suelo bajo sus pies literalmente se desmoronó y se derrumbó, llevándose consigo toda una fila de otros coches. El hombre, que estaba ocupado hablando por teléfono, afortunadamente no quedó atrapado en el vacío y sobrevivió milagrosamente, ya que la única parte que no se había deslizado era la que él pisaba. Para salvarse, el hombre intentó volver a subir las escaleras, pero se dio cuenta de que se había formado un enorme agujero delante de él que le impedía salir. Finalmente salió de la catástrofe sin un solo rasguño, lo cual es increíble teniendo en cuenta los daños causados por el derrumbe. La escena es impresionante. A los que dicen que un rayo nunca cae dos veces, Casey Wagner les dirá lo contrario. El 28 de octubre de 2013, este hombre que ejerce como payaso vivió una auténtica tragedia mientras se dirigía con un amigo a Rednecks with Paychecks, un evento anual que se celebra en St. Joe, Texas. Grandes nubes se apoderaron del cielo. En un momento dado se detuvo a petición de su amigo, por lo que este tenía una necesidad urgente, así que decidió esperarlo, pero por miedo a ser golpeado por la lluvia, Casey Wagner se refugió mecánicamente bajo un árbol esperando a que su amigo regrese, cuando de repente es pillado desprevenido al ver cómo brotan chispas del tronco del árbol bajo el que estaba. Unas fracciones de segundo después, el árbol se electrocuta y luego le toca a Wagner ser electrocutado 2 veces. El rayo impactó en su bota y subió por su pierna y atravesó su cuerpo y luego su brazo izquierdo. Sintió como si le hubieran arrancado el pulgar. Gritó y se desplomó en el suelo, paralizado por el dolor. Momentos después, una enfermera se apresuró a socorrerlo mientras esperaba que el personal de la ambulancia viniera a salvarlo. Intentó darle los primeros auxilios, ayudarlo a respirar y tratar de calmarlo. Casey Wagner se salvó milagrosamente de la doble electrocución tras ser ingresado en el hospital. Salió con heridas leves, un hormigueo que desaparecería en los días siguientes y unos músculos doloridos que necesitaban reposo. Ni siquiera los médicos se lo creían, le decían que era un auténtico milagro, ya que nadie sobrevive a un accidente así. De hecho, la madre de Wagner siempre le había dicho que nunca se pusiera debajo de un árbol cuando era niño, pero nunca pensó que un día le pasaría a él. Casey Wagner se considera ahora muy afortunado por tener una segunda vida. Estas dramáticas imágenes son del coche del gran futbolista sudafricano Roy Mamutsa. Mientras conducía por una carretera mojada cerca de Marlboro, Johannesburgo, el defensa sudafricano perdió el control de su BMW Serie 3 y acabó en el arcén. Pero eso no es lo peor. El vehículo quedó empalado en un guardarrail tras el choque. La barra de hierro atravesó la parte trasera del choque, lo penetró y salió por el parabrisas. Normalmente un accidente así es mortal para el conductor, pero Mamutsa escapó milagrosamente con solo un pequeño rasguño. Todo el mundo estaba conmocionado. El internacional sudafricano fue trasladado al hospital Morningside, pero fue dado de alta a las pocas horas tras ser sometido a exámenes médicos. Las imágenes son poco creíbles. En marzo de 2015, Victoria Cilliers, de 42 años, esposa y madre de 2 niños pequeños, quería hacer paracaidismo como solía hacer, ya que era una gran aficionada. Pero mientras saltaba, la mujer se dio cuenta de que tanto su paracaídas como el de reserva habían sido saboteados. ¿El culpable? Su querido marido Emily Cilliers, que quería acabar con todo y empezar una nueva vida con su amante. La mujer tuvo una vertiginosa caída de 1200 metros, pero lo más increíble es que se salvó milagrosamente con heridas en la columna, la pierna y las costillas. Y solo pudo salvarse porque, como paracaidista experimentada, Victoria tuvo el reflejo de frenar su caída abriendo parcialmente su paracaídas de reserva poco antes del impacto. La mujer había aterrizado en tierra de un campo recién arado, lo que también ayudó a amortiguar el impacto. Tras la investigación, resultó que Emil Cilliers, su marido, había saboteado su paracaídas en el aseo del aeródromo antes de que ella saltara, ya que se demostró que solo la intervención humana deliberada podía haber causado el fallo tanto de la campana principal como de la reserva. Este instructor de ala delta tuvo que asistir a un hombre durante su vuelo. Pensó en asegurar a su cliente al ala delta, pero se olvidó de asegurarse él mismo. El error es humano y no se dio cuenta hasta que abandonó el suelo. Tuvo que sujetar a su cliente para evitar que cayera al suelo, ya que la caída habría sido fatal con toda seguridad. Es cierto que podía haberse soltado a los primeros metros desde el suelo, pero no podía dejar que el hombre condujera el ala delta solo, ya que no sabía cómo hacerlo. Permaneció aferrado durante todo el vuelo
vuelo, suspendido a varios centenares de metros, mientras nada lo sostenía más que la fuerza de sus brazos. Afortunadamente tuvo mucha suerte porque pudo llegar al suelo unos minutos después sin un solo rasguño. Más miedo que daño. En la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, un hombre caminaba por una acera cuando una enorme ventana se desprendió de un edificio y lo golpeó por unos milímetros. El hombre no sospechó ni por un minuto que le esperaba la muerte. Filmado por la cámara de vigilancia de la calle, perdió el equilibrio después de que el gran panel de cristal cayera desde el sexto piso del edificio y acabó en el suelo por el efecto sorpresa. El cristal apenas le rozó el hombro izquierdo y afortunadamente salió ileso, salvo por la pérdida del turbante. Solo faltaron unos milímetros para que se golpeara de frente y perdiera la vida por la fuerza de la caída y el impacto. Los cristales acabaron en 1000 pedazos, mientras que él huyó por el pánico que se había apoderado de él. Estas imágenes, filmadas por la cámara de seguridad del Donbass Arena, el estadio de la ciudad ucraniana de Donetsk, son impactantes y surrealistas. Muestran a un hombre caminando hacia el edificio cuando de repente es sorprendido por una enorme explosión que se produjo en una fábrica de productos químicos situada al lado, provocando que un trozo del estadio saliera despedido hacia los alrededores. La explosión se produjo a causa de los enfrentamientos políticos entre los separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales. El hombre se salvó por poco de una muerte segura, ya que el trozo del muro cayó a pocos centímetros de su cabeza. En efecto, al oír la explosión, el hombre se plegó instintivamente sobre sí mismo en medio de la carretera sin sospechar que casi iba a recibir un muro de hierro sobre su cabeza. Si eso no es un milagro. Estos limpiadores de ventana estaban lavando tranquilamente la fachada de un edificio de varias decenas de pisos cuando de repente un rayo cayó sobre su andamio, rompiendo el cable de la cesta que lo sujetaba y haciendo caer buena parte del andamio y del material con el que estaban trabajando. Entonces la cesta quedó suspendida de un lado a varios cientos de metros sobre el vacío, amenazando con ceder en cualquier momento. Afortunadamente los trabajadores estaban sujetos a cuerdas, lo que les impidió caer. Se libraron de una caída fatal de varias decenas de pisos. Un verdadero milagro. Los bomberos fueron enviados rápidamente a rescatar a los pobres limpiadores de ventanas que nunca habrían creído que un día se encontrarían en una situación semejante. Pelos. Este doble de acción, que suele saltar desde altos acantilados mientras filma sus actuaciones, se salvó esta vez por poco de una muerte segura. Mientras sostenía la cámara en sus manos y se preparaba para saltar desde lo alto del acantilado, el joven empezó a correr y sin molestarse en mirar hacia abajo y medir visualmente la distancia que tenía que saltar. Así que se lanzó a ciegas desde lo alto del acantilado y, como se puede ver, no acertó a ver las rocas del fondo antes de acabar en el agua. Fue muy descuidado, pero sobre todo muy afortunado, porque bien podría haber acabado aplastado contra las rocas. La cámara de vigilancia de una calle de Londres en Inglaterra grabó una increíble catástrofe, o al menos podría haber sido más catastrófica. En ella, un transeúnte caminaba tranquilamente por una acera de Stoke Newington High Street en el este de la capital. En un momento dado, pasó por debajo de un edificio y en cuanto lo rebasó unos centímetros, este comenzó a derrumbarse y un enorme muro de ladrillos cayó violentamente sobre la acera. El hombre se salvó por poco de ser aplastado por el enorme montón de ladrillos. De lo contrario, habría muerto con toda seguridad. Es como si el edificio solo esperara a que él pasara para derrumbarse como un castillo de naipes. Evan Byers fue una industria estadounidense y su historia es increíble. Desde muy joven, Byers amaba los deportes y era un atleta de gran talento en el deporte del golf. Ganó varios campeonatos de oro a principios del siglo XX antes de que su padre lo nombrara presidente de la Girard Iron Company. Un día de 1927, mientras Byers estaba en medio de un partido, tropezó y se lesionó el brazo. Era solo un rasguño, pero un rasguño que dolía tanto que para aliviar el dolor lo antes posible, su médico le recetó Raditor, un remedio radioactivo patentado en Estados Unidos, destinado a tratar cerca de 150 enfermedades, principalmente la fatiga severa y la impotencia sexual. Al principio, Byers siguió la prescripción al pie de la letra sin sobrepasar su dosis diaria, hasta que un día decidió ampliar su tratamiento porque decía sentirse bien tomándolo. Empezó a tomar un frasco entero al día, luego 2 y después 3. En 1931, Evan Byers empezó a sentir que se le caía la mandíbula. Esto era un efecto del fuerte consumo del agua radiactiva, ya que había provocado la descomposición de sus tejidos y huesos. Byers no lo había visto venir, ya que no sintió ningún dolor porque sus nervios también habían sido afectados, o más bien fundidos por la sustancia. Evan Byers se salvó de alguna manera después de que los médicos le quitaran el tejido podrido de la cara y le reconstruyeran una nueva mandíbula, lo que lo hizo menos desfigurado. Byers había consumido un total de 1400
1400 botellas desde su caída, pero aunque había dejado de consumirlas, sus tejidos y órganos continuaron su proceso de desintegración. Byers murió en 1932 a causa de un absceso cerebral a la edad de 51 años. Se salvó durante unos meses, pero su cuerpo no pudo soportar la radiactividad. Byers fue enterrada en un ataúd de plomo y en 1965 su cuerpo fue exhumado con fines científicos, y en ese momento sus restos aún eran extremadamente radioactivos. Ahora dinos en los comentarios qué te parecen estas increíbles imágenes, y no olvides suscribirte y haz clic aquí para ver otro de nuestros videos.